Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muchas gracias por estar acá, por haber venido hoy. Para mí es un gusto presentar hoy a Diego, con quien conversaremos acerca de un tema muy importante. Diego le ha hecho el recorrido a un significante, al concepto de un significante fundamental en psicoanálisis, que es el significante del nombre del Padre. Ha hecho un recorrido genealógico, como quedó anunciado, o sea, tanto nos va a dar de historia de la construcción de ese concepto en Lacan, como nos va a plantear los asuntos lógicos que están allí implicados en la formulación de ese concepto de significante del nombre del Padre. Entonces, bueno, es un gusto. Les presento a Diego, muchos lo conocen, otros no. Diego Londoño es psicólogo clínico, Diego es psicoanalista, magíster en filosofía, doctor en psicología. En este momento Diego es docente de la Escuela de Estudios en Psicoanálisis y Cultura de la Universidad Nacional, y Diego también es miembro de nuestra asociación. Un gusto, Diego, tenerte acá. Gracias. Muy amable. Bueno, esto ya está funcionando bien. Entonces, buenas tardes a todos. Ya entonces Belén pues acaba de presentar. Bueno, digamos que sí, el texto o lo que les quiero presentar el día de hoy pues, tiene ese título de un acercamiento genealógico al nombre del Padre en la obra de Jacques Lacan. Ahora ese juego ahí como de palabras entre genealógico es sí, hay una idea de una genealogía. No sé si me meto tanto con una genealogía dentro de la obra como tal de Lacan, pero sí más bien de lo que es esa figura del padre dentro de las culturas y sociedades judeocristianas y cómo empata eso con la idea del padre tal y como lo entendemos hoy en día. Pero antes de entrar ahí sí me meto más con unas cuestiones y temas de lógica, espero que no sean muy complejas, porque esta mañana y antes de ayer lo estaba leyendo y me di cuenta que es como enredado lo que cuento, ¿no? O sea, no es... Tiene su desafío un poco lo que les voy a contar, ¿no? Porque inicialmente la presentación está dividida en 4 partes. Una primera parte que se llama del número 0 al 1 en la lógica de los conjuntos. La segunda parte es de la negación y el nombre al primer cuerpo de significante o metaestructura de un conjunto, el axioma del conjunto potencia. ¿Qué es? Entonces voy a hablar un poquito de lógica de teoría de conjuntos. No sé si saben en dónde se están metiendo. Pero bueno, trataré de hacerlo lo más abordable y asequible posible para todos, porque sé que no es un tema muy sencillo. Y ya sí, la tercera parte, pues entro más con esa genealogía, la parte genealógica, hablando un poco del mito creacionista, de las menciones que hace Lacan al encuentro de Moisés con Yahvé, ¿no? Cuando le dice yo soy el que soy, ella, los 10 mandamientos. Y la cuarta parte, que será el padre en el mito individual del neurótico. Pues como todos sabemos, el nombre del padre pues, es un concepto que desarrolla Lacan y por lo general siempre en el ámbito psicoanalítico se ha solido asociar mucho con la psicosis, ¿no? Siempre que por lo menos las personas que están familiarizadas con Lacan han estudiado, casi siempre que se hace mención de este referente, este término, por lo general lo que uno primero piensa es psicosis, ¿no? Porque pues él lo empleó más que todo dentro de su seminario precisamente sobre la psicosis. Pero si uno se pone a revisar y a mirar un poquito más con calma, se da cuenta que es un concepto que es mucho más amplio, que no se limita únicamente a la psicosis. Parece que es un concepto central que encierra una cierta cantidad de características y de elementos claves para entender lo que es el significante y la forma como utilizamos el significante. O sea, es un elemento organizador del lenguaje. Para Lacan es la forma como él encuentra para atrapar aquello que permite que los significantes luego puedan asociarse entre ellos de un cierto modo, ¿no? Y que tengan una cierta estructura, una cierta forma. Bueno, iré un poquito dándole vuelta a eso y por qué eso obedece también el significante del nombre del Padre. Antes que nada me parece a mí que es un concepto lógico. Eso quiere decir
que es un concepto que es necesario. Un poquito, ¿qué quiere decir? Que es necesario. Se necesita de ese concepto para que pueda haber algo, que pueda ocurrir un cierto proceso, para que se pueda dar una cierta cadena, una cierta organización. Es necesario como ese paso que nos invita a dar el nombre del Padre. Entonces, pues también eso hará que yo haga referencias un poquito también a ciertos temas que están muy entrelazados, y por eso me remito a la teoría de los conjuntos, ¿no? Seguramente ustedes han oído hablar un poquito de teorías de conjuntos así por encima, ¿no? La teoría de conjuntos es básicamente una manera de emplear la lógica para entender cómo se van dando y por qué se generan, en cierto modo, agrupaciones o estructuras mínimas que gozan de ciertas propiedades. Los conjuntos gozan de una axiomatización, o sea, un set mínimo de reglas que se desprenden de su propia lógica interna. Entonces, siguiendo en la primera parte, arranco siguiendo la lógica de los conjuntos. Se podría afirmar que un conjunto vacío es simplemente la representación, normalmente es de un conjunto, si lo han visto, es un corchete, ¿no? Es algo entre corchetes, eso quiere decir un conjunto de algo. Bueno, un conjunto vacío se suele representar así. ¿Listo? Es una letra de origen danés, y pues normalmente los especialistas de la teoría de conjuntos utilizan este símbolo, esta letra danesa, para representar el vacío. Entonces se podría afirmar que un conjunto vacío es un conjunto donde no hay nada, en principio. Un conjunto vacío, otra forma de representarnos un conjunto es simplemente un círculo. Imagínense una canasta o una caja. Eso en principio sería un conjunto, lo que le da la forma a un conjunto, ¿no? Una especie de círculo. Y ahí adentro no hay nada, en un conjunto vacío. Bueno. Entonces, lo que nos propone, lo que yo creo que Lacan en algún punto en su obra nos propone, es que se podría afirmar de un conjunto vacío que es axiomáticamente necesario para que lo múltiple o las multiplicidades indefinidas empiecen a contar como uno. Eso también, de alguna manera, vamos a ver cómo se enlaza esta lógica con la ontología. Por ejemplo, en el conjunto de los números naturales debemos partir de algo que no entre en un conjunto, a lo que vamos a llamar cero, para que luego pueda contarse como uno. Esa era la intención de Gottlob Frege, como sabemos es uno de los principales exponentes de la teoría de conjuntos y de la lógica moderna, e igualmente de Martin Heidegger, quien intentó demostrar la necesidad lógica de pasar del vacío a la cosa, luego a un objeto, para llegar a una presentación de un objeto, algo que se dé delante de nosotros, como este vaso, que se presente, ¿no? Que pueda verlo. Para que ese objeto esté allí debemos seguir un cierto orden lógico. Para juzgar y conocer predicativamente un objeto necesitamos un cierto movimiento inicialmente antepredicativo. O sea, antes de que podamos predicar, decir este vaso es grande, este vaso es pequeño, este vaso tiene tinto, etc. O, además de un movimiento prepredicativo, podemos hablar de una especie de metaestructura que tiene que anteceder la posibilidad de capturar ante nuestros sentidos un cierto objeto delante de nosotros, que ponga en movimiento esa presentación, ¿no? Esto es gracias también a, más adelante, es la posibilidad de poder capturar objetos en tanto uno, algo que es en principio múltiple, porque si uno se pone a mirar, por ejemplo, este vaso o este computador, uno se da cuenta que está compuesto de multiplicidad de materiales, de elementos, pero hay algo que me permite decir, esto es un computador, ¿no? Que le da una cohesión, una consistencia, una forma para que lo entienda como un computador. Lacan sostiene que el valor 0 es un prerequisito lógico para la existencia de 1. Para contar hay que pensar por lo inexistente, nos dice Lacan en el seminario O Peor. Para él, la lógica es el arte de producir una necesidad de discurso. También nos lo dice en el seminario O Peor. Donde la necesidad no es algo que ya está ahí, sino es algo que se produce a través del acto de discurso.
Entonces Lacan nos va a dar también una especie de forma, de nueva manera de comprender lo que es la necesidad. La necesidad no es algo que se reduzca únicamente a una necesidad biológica o fisiológica del cuerpo o de las entidades naturales. La necesidad es algo que crea el discurso, que crea también entrar en el lenguaje. Al hecho de que algo existe, que se presenta ante los sentidos, se contrapone la idea de la inexistencia. Que para Lacan decir inexistencia no es lo mismo que la nada, no es la nada, lo inexistente no es la nada. Uno podría pensar que dentro de este conjunto no hay nada, pero luego para Lacan se tiene que dar un cierto paso para que eso se vuelva algo que empiece a ser inexistente. Bueno. La inexistencia se puede expresar como un número natural, más precisamente el número 0. Nos va a decir lo inexistente es el número 0. Sin embargo, el 0 entonces tampoco es la nada, porque es un concepto. 0, cuando yo digo 0 lo estoy convirtiendo en algo. Estoy haciendo que exista y se presenta ante nuestro sentido. 0. ¿No? Luego puedo escribir aquí un 0. ¿No? Ahí está. Ahí tienen algo. Bueno. Sin embargo, entonces, bueno, cuenta como algo el 0 y es la base de la existencia de todos los números naturales. Recordemos, los números naturales son los números que utilizamos día a día, ¿no? El 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Entonces es la base para que puedan existir los números naturales y se dé ese orden lógico, esa ordinalidad del número natural, tiene que existir el 0 primero. Entonces, incluido el 1 y todos los números naturales posteriores. Según Frege, 0 es el número que cae dentro del conjunto no idéntico a sí mismo. Entonces va a llamar a este conjunto, lo va a llamar que no es idéntico a sí mismo. Bueno, así como en comillas. Y ese es el nombre que se le va a dar a ese conjunto. Bueno, entonces, identidad y equivalencia no son lo mismo. Como no hay ningún objeto que pueda pertenecer a este conjunto, el único elemento que podría entrar es el 0 como significante. 0 es el único número que no es igual a sí mismo y a la vez es igual a sí mismo. Bueno, lo que nos da a entender Frege. ¿No? Es el único conjunto de un solo elemento, eso también se suele llamar singleton, en inglés es la palabra que se utiliza, donde en apariencia no cae ningún objeto o no se puede clasificar ningún objeto. Un singleton es un conjunto con un solo elemento, como les digo, y un conjunto, ahora sí, esta es la definición de conjunto, un conjunto es una colección bien definida de objetos que gozan de ciertas propiedades en común. Dichos objetos pueden ser cualquier cosa, pueden ser conjuntos de números, de letras, de personas, de frutas, de animales, de lo que ustedes quieran, pueden crear conjuntos. La idea es que dentro de ese conjunto hayan ciertas propiedades que permiten determinar que eso que está ahí hace parte de un conjunto al cual le podemos dar un nombre. Eso es. En el texto de Frege, Los fundamentos de la aritmética, que es tal vez su texto más conocido, en el parágrafo 74 establece que 0 equivale al conjunto o al concepto, porque también esto es interesante. Frege hace equivaler conjunto con concepto. Un conjunto es como un concepto. El concepto no idéntico a sí mismo, ya que ningún objeto puede caer bajo él, porque todo se considera idéntico a sí mismo. Si no hay un objeto, 0 puede ser idéntico a sí mismo y a un objeto con el que se podría contrastar, pero como no hay objeto, entonces no hay nada con que identificar a 0. Más adelante, en el parágrafo 76, detallará la lógica de la sucesión de los números naturales, y este punto es clave en la disertación de Frege, ya que indica que la lógica de los números naturales, o de ser un número, depende de que algo sea uno o que cuente como uno. Nuevamente, aquí en la obra de Frege, a pesar de que parece ser lógica, en realidad también tiene elementos de ontología, ¿no? La ontología es esta parte de la filosofía que estudia lo que es, lo que podemos decir que es o cuenta en tanto algo que es, ¿no? Entonces partimos de la idea de que, bueno, esto es una idea más de Alain Badiou, de quien también me inspiró bastante para hacer este trabajo. Alain Badiou dice que en principio todo es multiplicidad, ¿no? Como les decía. La idea de un conjunto también es poder
decir qué es lo que cuenta en tanto elemento o subconjunto de un conjunto. Aquí puede contar como algo, como una cosa. Entonces, más adelante, en el párrafo 76, detallará la lógica de la sucesión de números naturales, y este punto es clave en la disertación de Frege, ya que indica que la lógica de los números naturales o de ser un número depende de que algo sea uno o cuente como uno, lo que indica que antes de que hubiera uno, pues no lo había, o era una multiplicidad inconsistente que no contaba o no se dejaba contar como uno. Frege insinúa que entre dos miembros adyacentes de un número natural existe una relación necesaria. Si un número n pertenece al conjunto f, tal que un objeto x entra en ese conjunto, entonces el número que pertenece al conjunto que llama k bajo f, pero no es idéntico con x, debe ser n. Bueno, no se enreden ahí. Sin embargo, esto todavía no indica cómo se pasa de 0 a 1. Para probar esta sucesión, que es una de las cosas que Frege quiere demostrar, cómo puedo llegar de lo inexistente a que empiece a aparecer algo, a que algo sea y esté delante mío. Frege parte de un conjunto que va a llamar idéntico a 0. Él va a coger otro conjunto, pongámoslo así, y lo va a llamar este conjunto idéntico a 0. En el que en principio pues ningún objeto entra, por lo que solo a él pertenece 0, como significante en todo caso. Ahora bien, ¿cuál es el n que es equivalente al concepto idéntico a 0? A ese concepto o a este conjunto. Será el número que mantenga una cierta relación 1 a 1 empezando por 0, pero que no es 0, y cuya secuencia responda a ese n, número n más 1, más el que le sigue. El número 1 entonces, por contradictorio que parezca, pertenece al conjunto idéntico a 0. Aquí lo único que cae es 0, bueno, pero por extraño que parezca, ya es 1. Ahí está, hay un número, hay algo que es 1. Entonces, en este conjunto cae al menos un objeto, el 0, siguiendo la premisa lógica que él da más adelante en su libro. El número que cae bajo el concepto idéntico a 0, pero que no es un objeto nulo, viene a ser 1. Por lo tanto, el número que sigue a 0 en la serie de números naturales es 1. Eso también podría leerse como que existe un concepto vacío en el que no cae ningún objeto, tal que el número perteneciente a este vacío es 0. Y el siguiente número que pertenece al concepto que cae bajo el vacío pero que no es idéntico a 0, pues tiene que ser 1. Esto significa que 0 es estructuralmente necesario para que haya 1. 0 es el único elemento, parte de un conjunto vacío, idéntico y diferente de sí mismo. Por otro lado, el conjunto vacío es el único subconjunto de todos los conjuntos que se incluye universalmente. O sea, siempre en cualquier conjunto de lo que ustedes quieran crear, conjunto de frutas, de verduras, de personas, de números, siempre se va a incluir también un conjunto vacío. Siempre va a haber algo que no va a estar ahí, de ninguna forma. Y además es el único que se incluye a sí mismo. No existen más conjuntos. Bueno, es la idea de que nos da Frege. En el momento en que surja algo en ese conjunto puede empezar a ser contado, pero ya no será un conjunto vacío. Entonces Lacan nos dice claramente la equinumerosidad del concepto bajo el cual no cae ningún objeto en capacidad de inexistencia es siempre igual a sí mismo, y es el número 0. Dejemos ahí por un momento esta lógica de conjuntos. Ahora pasemos al seminario de Lacan sobre la ética del psicoanálisis. Lacan ya había expuesto cómo un objeto comienza a contar como objeto, como tal, en un proceso de vacío a cosa y luego a función significante. Siguiendo a Martin Heidegger, aplica el ejemplo de un florero, aunque Heidegger utiliza más bien el ejemplo de una jarra, pero para efectos ambos son vasijas o son recipientes. Entonces, pensemos en un florero o en una jarra para servir agua o lo que sea.
Lo que lo caracteriza como cosa al florero o a la jarra es el hecho de que parte del vacío. En su función significante es aquella que en su forma encarnada caracteriza al florero como tal. Crea el vacío y con ello introduce la posibilidad de llenarlo. Estoy citando aquí a Lacan en la Ética del Psicoanálisis. Es en esta forma arraigada en el vacío y en la posibilidad de llenarlo lo que para Lacan se introduce en el mundo una dialéctica, la de lo vacío y lo lleno. Heidegger, de quien Badiou y Lacan también derivan parte de sus trabajos, Badiou deriva una parte de su trabajo Serie Acontecimiento, no sé si han mirado ese libro de Alain Badiou, también busca él ubicar el paso de la nada al uno como el paso del vacío a la cosa y luego al objeto. Este es el orden lógico de la presentación, de cualquier presentación, un orden que es inevitable. Para Heidegger, una jarra, por ejemplo, es un objeto en la medida en que nos la representamos a nosotros mismos, ya sea como una percepción o como un recuerdo o como aquello que se convierte en objeto de una representación. Pero, ¿qué hace que la jarra sea una cosa? ¿En dónde reside la cosidad de la jarra o del florero? Esa es una de las preguntas que se hace Heidegger y que Lacan también de algún modo explora con su famoso concepto también sacado de Freud, el de la cosa, ¿no? ¿Qué es lo que hace que una cosa sea cosa? ¿Dónde reside la cosidad de este vaso, de este espacio, etc.? El estar ahí por sí misma o en sí misma parecería caracterizar a la jarra como una cosa, solo porque está ahí la jarra o el asiento. Bueno, ya parece que esto, el simplemente hecho de presentarse es suficiente para que podamos decir que se trata de una cosa. Lo que la convierte en objeto, pero esa objetividad del objeto y la objetividad del estar ahí por sí mismos no indican la cosidad. Parece que la cosidad es algo todavía más extraño, más inalcanzable, más difícil de asir. El material del que está hecha la jarra tampoco nos dice sobre lo que hace de una cosa, lo que la hace una cosa. Lo que hace de la jarra una cosa es que es un recipiente, una vasija capaz de abrazar el vacío. Que nos dice Heidegger. El vacío, entonces aquí le cito a Heidegger, el vacío es lo que acoge del recipiente. El vacío, esta nada de la jarra, es lo que la jarra es como recipiente que acoge. La cosidad del recipiente no reposa en modo alguno en la materia de la que está hecho, sino en el vacío que acoge. Cuando el alfarero moldea la jarra, es para moldear una forma con el barro, pero no es exactamente el barro el que se moldea, según Heidegger. Lo que se está moldeando es el vacío. Yo creo una jarra a partir del vacío. Es el vacío el que se moldea. Y todo el proceso de fabricación consiste en ese moldeo, en ese moldeamiento. La cosidad de la cosa debe permanecer oculta, de alguna manera. Es como una especie de paso entre vacío y empezar a tener una cierta forma. En algo de eso es que empieza a residir esa cosidad. La cosidad de la cosa entonces debe permanecer oculta, ya que la cosa no se presenta como cosa en su esencia. En este asunto la cosidad no puede acceder al pensamiento, ni al lenguaje, ni a la presentación. Es decir, la cosidad de la cosa es básicamente lo esquivo, lo inefable y lo que se desvanece de la presentación. Lacan toma prestado y diferencia mucho este concepto de cosa, lo toma prestado de Freud, pero también utiliza la cosa aquí de Heidegger, y se utiliza la palabra en alemán Ding, ¿no? Das Ding. Y él va a diferenciarla de la otra palabra que también utiliza el alemán para referirse a cosa, que es la palabra Sache, o Sache, no sé cómo se pronuncia, Sache, Ding. Bueno. Pero a él le va a interesar más es el primero porque tiene otro uso. La palabra Sache en alemán se refiere más a un asunto, ¿no? A un affair o algo que está ocurriendo, un caso. Mientras que la palabra Ding sí tiene otro significado. Y vemos cómo él en el seminario sobre la ética va a abordar la ley moral como lo que cubre lo real, precisamente, donde das Ding aparece como un sustrato de lo real.
En el seminario sobre la ética del psicoanálisis, Lacan nos dice, y aquí lo voy a citar textualmente, abro comillas: justo al comienzo de la organización del mundo en la psique, tanto lógica como crónicamente, das Ding es algo que se presenta y se aísla como el extraño rasgo en torno al cual gira todo el movimiento de la Vorstellung, de la representación, bueno, de la presentación. Una Vorstellung que Freud nos muestra que está gobernada por un principio regulador, el llamado principio del placer, que está ligado al funcionamiento del aparato neuronal. Y en torno a das Ding que gira, y es en torno a das Ding que gira todo el desarrollo adaptativo, un desarrollo que es tan específico del hombre en la medida que el proceso simbólico se revela inextricablemente entretejido con él. Cierro comillas. Según esta cita, se puede inferir la cosa como algo que aparece como una especie de entretres, como la mediación elusiva para lograr el necesario paso lógico del vacío a lo inexistente y finalmente de lo inexistente a la representación significante, conceptual, del objeto. Eso me parece que es algo que está insinuado en esta cita de Lacan. La cosa entonces surge con C mayúscula como la necesidad lógica del surgimiento de uno o de lo uno, de que algo cuente como uno. La cosa entonces, como necesidad lógica del surgimiento de lo uno, debe haber entonces una presentación aprehensible como uno, o al menos como un múltiple consistente, ignorando o no teniendo en cuenta precisamente la inconsistencia de lo múltiple. Es porque ignoramos la inconsistencia de la multiplicidad y que hacemos que todo cuente como uno, que de alguna manera las cosas gozan de una cierta organización en las presentaciones, ¿no? Cuando uno se presenta y cuando hablamos de algo le podemos poner un cierto nombre, pero ya voy a venir a eso. Múltiple se dice, aquí le cito a Alain Badiou, múltiple se dice de una presentación en el sentido de que es aprehendida retroactivamente como no uno, en cuanto ser uno es su resultado. Precisamente esa inconsistencia es lo que enmarca la metaestructura. Al mismo tiempo, lo que se vela de la presentación, es decir, lo inexistente por un lado y el vacío por el otro. El vacío es la inconsistencia original que se sustrae del conteo. El uno surge como efecto de la cuenta y de la estructura que lo enmarca. En tanto cuenta como uno o estructura, nos dice Badiou, estructura del sello nominal de lo múltiple y a la vez efecto de lo uno. Entonces aquí paso y arranco el segundo punto enlazando un poco con esta última frase, y es de la negación y el nombre. Que algo empieza a contar como uno es también porque es algo que podemos nombrar. Podemos dar un nombre a un conjunto. Entonces yo me pondría a pensar, ¿un cuerpo humano es un conjunto? Está compuesto de una multiplicidad. Puedo decir, esto es el cuerpo, ¿no? Dejo esa pregunta, ahorita de pronto vuelve y surge. La segunda parte, de la negación y el nombre al primer cuerpo de significante o metaestructura de un conjunto, el axioma del conjunto potencia. Bueno, Das Ding, en el texto de Freud, Proyecto para una psicología científica, que es aparentemente de donde Lacan lo utiliza por primera vez, de ahí los extrae. Freud nos indica la presencia del otro, del semejante, del prójimo, esta palabra en alemán Nebenmensch, como algo necesario para que los juicios predicativos entren en funcionamiento. La proximidad del semejante asegura un horizonte objetivo de las percepciones del niño. El otro, con una mayúscula, aparece en principio para el bebé como objeto, primero de satisfacción, luego de hostilidad, pero también como forma principal de poder de ayuda, como dice Freud, y horizonte de significado. Llegar a conocer y juzgar predicativamente algo, podrás lanzar juicios de esto es grande, esto es bonito, esto no me gusta, esto es feo, esto es así, esto es asado. ¿Ah? Solo va a ser posible mediante la intermediación del otro. Podemos juzgar porque hay alguien más que nos permite la posibilidad de juzgar algo.
emitir un enunciado judicativo, ¿no? La negación, por otro lado, y el ser nombrado, y luego el nombrar, surgen como potencialidades para los usos del lenguaje y el proceso de subjetivización. Esto significa que el sujeto cuenta como múltiple uno, pero sin ser cooptado por los significantes del otro. En el caso de juicios de atribución y los famosos juicios de existencia, de los que Freud nos habla en su texto La negación, no sé si recuerdan un poco cuando nos habla de los juicios de existencia y juicios de atribución, ambos implican una forma o una primera forma de negación constitutiva, una negación necesaria. Según Lacan, Freud es el primero en sugerir una forma de entrada en el mundo judicativo del ser, a partir de un juicio de atribución vinculado a la pulsión oral. Cuando el niño se dice, esto me gusta, pues no se lo dice. El niño todavía no domina el lenguaje, pero sí se mete algo a la boca y si no le gustó, lo devolvió. Y si se le gustó, pues se lo traga y luego toca sacárselo si es algo no comestible, bueno, que sea. Pero de alguna manera, el niño es como si se dijera, esto me gusta, así que lo tomaré y lo pondré dentro de mí. O esto es desagradable, por eso se queda fuera de mí. El niño, por supuesto, no lo enuncia como proposiciones estrictas. Por tanto, su habilitación reside en meros juicios prepredicativos, antes de que se pueda predicar sobre ese objeto. En forma de negación, afirmación, expulsión, incorporación, ¿no? En forma de estos juegos de opuestos. Lacan considera que la primera forma de expulsión, de negación, ya él va a empezar a unir la idea de expulsión con negación, de las condiciones del objeto precede a su representación imaginaria. Este juicio de atribución, como primera forma de expulsión del objeto y de sus atributos, es la condición primordial para que algo de lo real venga a ofrecerse hasta la revelación del ser, ya que solo después es que cualquier cosa puede encontrarse allí como entidad, nos dice Lacan. Además, este tipo de juicio establece una especie de primer atisbo del uso posterior de los significantes, una dialéctica de incorporación, expulsión, afirmación, negación, placer, displacer, cuando al principio para el bebé todo parece idéntico a él mismo como parte de él mismo. La introducción de la expulsión, que Freud llamó esa represión primordial o represión original, la Überverdrängung, sin la cual la operación de introyección no tendría sentido, dice Jean Hippolyte en su texto del comentario de la negación, ¿no? de la Verneinung de Freud. Entonces implica un primer paso hacia el mundo del lenguaje. También parece que vamos entonces como con un cierto orden lógico, de un cero a algo que empieza a ser, juzgado, de un cierto modo. Se podría inferir que inmediatamente después de los juicios de atribución surgen los juicios de existencia, nos dice Freud. Lacan retoma ahí un ejemplo donde alguien se dice a sí mismo, esto no es mi sueño ni mi representación, sino un objeto, algo que está ahí, no estoy soñando, esto está ahí. Nuevamente un niño pequeño pues todavía no forma expresiones proposicionales explícitas, pero puede irla reconociendo, algo que está, algo que no está, algo que se fue, algo que está delante de él. Este tipo de juicio implica tanto la aprehensión en primera persona de la presentación del objeto como una segunda forma de negación que ya implica una primera prueba de realidad y un yo realidad, o al menos lo que podríamos llamar simplemente un primer juicio por correspondencia. La realidad sería la presentación ante los sentidos del objeto y su correspondencia con el estado de cosas en el mundo. Yo juzgo que esto está aquí porque aparentemente corresponde, y es verdad que este vaso está aquí porque hace parte de las cosas del estado de cosas, aparentemente. Bueno. La negación de lo percibido cuando no corresponde al estado de cosas sería una primera forma de aprehensión de una realidad objetiva compartida. Sin embargo, este juicio de existencia, nos recuerda a Freud, necesariamente implicaría para el niño pequeño la presencia de un prójimo, ¿no? Del Nebenmensch. Generalmente uno que encarne un primer objeto de satisfacción o hostilidad que asentiría o disentiría del juicio del niño. De alguna manera es la presencia, el Nebenmensch, el más cercano, pues es la madre, ¿no?
La madre es la que le da a entender al niño que en efecto eso que está diciendo él es verdad o no es verdad, ¿no? Es la que lo va introduciendo a qué está ahí, qué no está ahí, qué se fue, que ya no es más, que sí lo es. Es a través de la intermediación del otro, a la vez como prójimo o semejante y fuente de referencia del juicio, que el sujeto empieza a conocer y a juzgar. Entonces ambos tipos de juicio, atribución y existencia, pueden claramente declararse como prepredicativos, es decir, un conjunto de múltiplos que cuentan como uno en cuanto a objeto, pero que afectan o nos afectan en el plano de fondo como algo que ya está presente para nosotros. Es decir, la conciencia, y aquí hay una referencia a la fenomenología, es una aprehensión objetiva teniendo la percepción del objeto como su propio horizonte. Horizonte del sentido de Husserl, pero la aprehensión objetiva de Husserl para Freud se queda corta. Voy a decirles por qué se queda corta, y es porque Freud nos va diciendo que el sujeto, él siempre va a buscar reencontrar el objeto que ya no está más delante de él, que ya no existe, en cierto modo, ¿no? Que ya no se presenta. Busca reencontrar ese objeto. Y primero que todo porque busca reencontrar la satisfacción que le brindó el primer objeto. El objeto entonces se torna un objeto de fantasía. Por lo que el objetivo de la prueba de realidad no es hallar, y aquí cito a Freud, hallar en la percepción objetiva real un objeto que corresponda a lo representado, sino reencontrarlo, convencerse de que todavía está ahí. No siempre, al reproducirse la percepción en la representación, se la repite con fidelidad. Entonces aquí lo que Freud nos está diciendo, cierro comillas, lo que dice Freud es básicamente que mis percepciones pues, no necesariamente son ni corresponden a los juicios de correspondencia. O sea, no puedo decir que ese vaso está aquí delante mío totalmente, sino que este vaso posiblemente está ahí, pero guarda un cierto significado distinto al que puede guardar para alguien más. Porque este vaso o este objeto X o aquello jugó un cierto papel de satisfacción en algún momento de mi vida que yo busco reencontrar en cada percepción que tengo. Hay algo que siempre va a estar organizando y estructurando en el fondo las percepciones. Según Freud, la presentación y representación objetivas nunca están garantizadas. Su objetividad está imbuida por las tendencias del principio del placer, por aquello que nos brindó las primeras formas de satisfacción. Por lo tanto, el juicio de existencia no es solo prepredicativo, por lo que el exterior traza la estructura como figura fondo, como horizonte de sentido, sino también porque de adentro hacia afuera lo introyectado cuenta como atributo de la realidad del objeto que se representa. Bueno, entonces esa negación simbólica va a facilitar el divorcio entre lo subjetivo y lo objetivo y es clave para abrir el camino a esta dialéctica, a esta posibilidad de no ser presa del campo de los objetos ni quedar sumergido por los significantes, por las palabras del otro. Facilita afrontar las tensiones entre el principio del placer y el principio de realidad, manteniendo una especie de equilibrio, ¿no? La presentación de objetos no se corresponde con el mantenimiento del placer, o al menos la representación está envuelta en tendencias del principio del placer. Esa presentación objetiva y la representación de los objetos siempre está impregnada y distorsionada por esta tensión inherente entre el principio de realidad y el principio del placer. Poder nombrar el vacío, lo que no se presenta, favorece la idea de una unidad aparente y sugiere que este conjunto vacío es el primer singleton de la formación en uno de cualquier múltiple, múltiples dispersos. Es la primera presencia impresentable de la cosa. Aquí podemos preguntarnos cómo pasamos de la cosa, como algo impresentable e innombrable, al significante, en tanto algo que se presenta y se deja nombrar. Aquí voy a dar un giro enorme, voy a ir a donde otro personaje que ustedes seguramente han escuchado, que es Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss, el antropólogo, que nos dice que la oposición de formas mínimas de presentación relacionadas por contigüidad o semejanza es la estructura del lenguaje. Según él, el pensamiento busca intrínsecamente una organización, una clasificación y articulación coherente de los datos del mundo. En este sentido, la clasificación, por arbitraria y heterogénea que sea, aquí dice esto Lévi-Strauss, preserva la riqueza y diversidad del inventario,
Al decidir que todo debe ser contabilizado, se facilita la construcción de una memoria. Cierro comillas. Estas oposiciones se dan a través de la posibilidad de atribuirles significantes, es decir, conjuntos de fonemas y semantemas que hacen existir ese antagonismo, favoreciendo la clasificación de las presentaciones. Poder nombrar como nombre común o nombre propio parece configurar el campo de las oposiciones, escisiones y superposiciones sucesivas fundamentales que facilitan la creación de un concepto. En esta lógica podemos decir que el tótem, el apellido, el género, la insignia, etc., según Lévi-Strauss en antropología, aportaron a esta antropología y a la lingüística la noción de especie como operador. Es un concepto, especie como operador, un operador lógico. Este operador permite indexar campos y conjuntos aparentemente distantes a nivel clasificatorio. Lo logra ampliando los límites del conjunto inicial de especies, favoreciendo la universalización o ampliando los atributos clasificatorios de los límites. Es decir, apuntar a las individualidades. En esta misma línea es que va a ir surgiendo, ahora sí por primera vez lo voy a decir, el nombre del Padre. Todo esto me tomó para llegar hasta acá. Están tratando de seguir la secuencia de cómo llego hasta acá. El concepto nombre del Padre es un organizador relevante, cercano a esa idea de especie como operador, que busca vincular esa imposible extrapolación de lo particular con lo universal a través de la mediación de la idea de un conjunto. Ese símbolo, que es la especie como operador, es una invención de lo simbólico que nos permite resolver, a través de la escritura, todo un problema de las limitaciones de lo imaginario y lo simbólico. Entonces, ¿en qué consisten esas primeras leyes del lenguaje? Aquí hago un breve retorno a la teoría de conjuntos. En que un conjunto al que podemos llamar el conjunto vacío, el conjunto del significante S1 y el conjunto del significante S2, aparecería como la estructura mínima del conjunto A mayúscula. ¿Qué llamo el conjunto de A mayúscula? Simplemente al conjunto del lenguaje, ¿no? Este A pues, es el otro, ¿no? En francés, la mayúscula en francés, el conjunto del otro, ya podemos llamarlo el conjunto del lenguaje, el tesoro de los significantes. Vamos a dar mucho número. Pero hay otra forma en la cual se puede escribir este conjunto. Yo lo podría escribir así: vacío, conjunto S1, el conjunto de S2 y cierro todo este. Es otra forma de escribir, y esa sería la estructura básica en la cual yo puedo escribir el conjunto A, el conjunto del lenguaje. El primero es un múltiplo esencialmente diferente del segundo, ¿no? Este es uno esencialmente distinto del segundo, aunque en realidad son lo mismo, pero no lo son, ¿no? Es esa dificultad que hay. El primero es un múltiplo esencialmente diferente del segundo, pero hay una extensionalidad. Este último, el conjunto A, es más bien una metaestructura, otra cuenta, que completa la primera en el sentido de que reúne todas las subcomposiciones de los múltiplos internos, todas las inclusiones. O sea, en este A ya está incluido este de aquí abajo. Para que el vacío constitutivo, el caos puro, no aparezca en una presentación, algo debe escapar a su cuenta. La estructura de A, ¿no? Del conjunto A, debe gozar ya de una metaestructura, o sea, de algo que ya lo organice inicialmente. Es decir, de una estructura de la estructura, sin que ello implique una regresión al infinito. O sea, no hay estructura de la estructura de la estructura, no, hay una estructura de la estructura y ahí se detiene. Por lo menos en la presentación, ¿no? y en la cuenta. La coherencia de la presentación requiere, por tanto, que toda estructura sea duplicada por una metaestructura que asegure a la primera contra cualquier fijación del vacío, nos dice Badiou. Y él también deduce la metaestructura de lo que él llama el teorema del punto de exceso, que a su vez proviene de lo que se llama el conjunto potencia en teoría de conjuntos. Ese es un teorema, uno de los axiomas de la teoría de los conjuntos, de Zermelo Fraenkel,
Un conjunto potencia es el gran conjunto que contiene todos los subconjuntos posibles de un conjunto original. En otras palabras, es un conjunto inicial junto con todos los subconjuntos que lo componen y que puede reducirse a uno, a un único conjunto potencia, que se codifica normalmente como P de A, por ejemplo. Habría algo que parece que es más grande que incluye a estos subconjuntos y subconjuntos. Este PA sería, y aquí les hago como la idea para que se haga una representación mental de que más o menos es este PA, conjunto potencia, sería como una muñeca rusa. ¿Se han visto las muñecas rusas, las babushkas? Una muñeca que se contiene dentro de otra muñequita más chica. Van de cuenta, el conjunto potencia es la más grandota. ¿Listo? Que encierra otras más chiquitas. Eso es. Entonces, A solas, A secas, S1, S2, el vacío, están todos contenidos dentro de un conjunto más grande, aparentemente. Un conjunto potencia. ¿Es esa o es PDA? El potencia. PDA. PDA es el que engloba todo esto. Allá, ok. La propuesta de Badiou es que en ese PDA hay una multiplicidad que no pertenece al conjunto inicial. A esa multiplicidad la llama un punto de exceso. Hay algo que está en más, en exceso ahí, en ese conteo. El conjunto potencia PA de todos los subconjuntos del ahora subconjunto A es esencialmente diferente del propio A. Plantea necesariamente un segundo conteo. Es decir, ningún múltiple es capaz de formar uno a partir de todo lo que incluye. Hay algo que está incluido pero que permanece irremediablemente en exceso. Entonces nos va a decir que la metaestructura, eso que llama la metaestructura de un conjunto, de una presentación, es un punto de exceso, algo que se constituye y da forma a la presentación, pero que no se puede nombrar. Es decir, es algo que es inexistente. Funciona como un contenedor innombrable, pero no puede ser miembro de sí mismo, no puede pertenecer él mismo al conjunto. En cierta medida, Lacan insinúa este conjunto potencia cuando, y aquí llego a una frase que me parece que es muy importante para que vayamos a entender qué es esto del nombre del Padre, al final de su texto de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis, al puro final, él nos trae y nos dice que, o admite la existencia de un otro del otro. Luego la va a negar, pero va a decir que no hay otro del otro, pero inicialmente él parte del punto de que sí hay un otro del otro. Especialmente con esta frase algo compleja, pero categórica al final de ese texto. Se está refiriendo a Schreber o a Schreber y la interpretación que Schreber hace de Dios como una puta. Dice, bueno, Dios es una puta. Que concluye, es una interpretación. Entonces esto es lo que dice, abro comillas: término en el que culmina el proceso por el cual el significante se ha desencadenado en lo real, después que se abrió la quiebra del nombre del Padre, es decir, del significante que en el otro, en cuanto lugar del significante, es el significante del otro en cuanto lugar de la ley. ¿No entendieron nada? Bueno, vale, no, que es difícil. Término en el que culmina el proceso por el cual el significante se ha desencadenado en lo real después que se abrió la quiebra del nombre del Padre. Es decir, el nombre del Padre es el significante que en el otro, en cuanto lugar del significante, es el significante del otro en cuanto lugar de la ley. Bueno. Esto indica que para Lacan, pues yo lo interpreto así al menos, habría dos otros. Uno que es el otro del significante y por otro lado otro que es el otro de la ley. Entonces parece que habría un gran conjunto que se contendría a sí mismo, un significante del otro. El otro es un conjunto que se contiene a sí mismo como subconjunto y además se incluye al mismo tiempo en el de la ley. Parece que el gran conjunto ahí podemos llamar, debería decir que ese PDA en esta frase sería el otro de la ley, ¿no? Donde luego entrarían los demás otros que le siguen el otro del significante.
Lacan parece tomar al nombre del Padre como un significante específico con una única función, operando como el otro del otro, ¿no? Es decir, como la potencia del conjunto, o el conjunto potencia más bien. Es decir, podemos decir que el significante en nombre del Padre se sostiene como una metaestructura, como un conjunto potencia. El nombre del Padre sería el nombre de la metaestructura del significante. No en tanto que sea un signo sosuriano o un significado ligado a un significante. Vuelvo aquí al papel clave desempeñado por el primer juicio de existencia. Este juicio supone una metaestructura dada por un proceso primordial, un proceso de exclusión de un adentro original, que no es un adentro corporal, estoy citando a Lacan, sino el de un cuerpo inicial de significantes. Es dentro de este cuerpo primordial donde Freud plantea la constitución de un mundo de realidad. Esto es una cita del Seminario de la Psicosis. No es algo corpóreo entonces este nombre del Padre, excluido hacia el exterior, sino un primer cuerpo del significante. O sea, no es un primer cuerpo del significante, no es algo como concreto, como un pedazo del cuerpo que se me salió, no es un cuerpo de significante, una primera forma mínima, irreductible del mismo. Forma en la que inmediatamente partirá todo el conjunto A, junto con sus elementos, sus subconjuntos, y que pasará a ser parte compositiva del habla y el uso del lenguaje del sujeto. El nombre del Padre es ese primer cuerpo o forma de significante que en la psicosis, para Lacan, se encuentra rechazado, o será el término que utiliza por primera vez entre una cuestión preliminar, será forcluido. Ahora pasemos entonces a la tercera parte, el mito creacionista, Moisés, yo soy el que soy. Ya vimos un poco el nombre del Padre, entonces qué significa y cuál es la relación que existe con la idea de nombrar, ¿no? Y qué es lo que está nombrando de alguna forma, ¿no? ¿Qué es lo que configura inicialmente? Es una primera forma, un primer cuerpo de significantes, lo que nos va a dar ese nombre del Padre. Pero ¿por qué llamarlo del Padre? Esa es la pregunta que ahora me voy a hacer. ¿Por qué no simplemente llamarlo así, metaestructura, primer cuerpo del significante? ¿Por qué se puso a meter al papá ahí, no? Padre, ¿qué viene a ser el Padre ahí? Para Lacan, el Padre no es más que una referencia, nos va a decir en el seminario, de un discurso que no fuera del semblante, ¿se llama? ¿No? ¿Se llama así? Está castrado hasta el punto de no ser más que un número. Eso también nos lo dice en ese seminario. Lacan sugiere que la saga de los reyes de una nación indicaría que el número sirve para clasificar e identificar a cada una de las personas que recibieron el mismo nombre y fueron coronadas, ¿no? Luis I, Luis II, Luis III, Luis IV. Pero Lacan ve el número más como el término nombre en francés, es decir, dentro de una ordinalidad de números naturales. Como ya lo indiqué, el conteo debe comenzar en cero, es decir, habría un punto de partida, habría un padre con valor cero, un padre inexistente que marca la necesidad. Es a partir de este punto que Freud sitúa el origen del padre en el mito del parricidio de la horda primordial o la horda primigenia. Y a Lacan lo sitúa en el diálogo de Moisés con el arbusto ardiente cuando Yahvé le revela su nombre. Los mitos originarios y los mitos de creación. Entonces aquí en realidad la genealogía es más volver a lo mítico, al mito. Responden a una necesidad que se genera únicamente por los seres hablantes y la falta estructural del lenguaje. No es algo que se reduce o acaba cristalizando en algo biológico e incluso filogenético. La necesidad no se produce ni se expresa con palabras, es algo que se asume, es inexistente y surge retroactivamente como resultado de la actividad del pensamiento, de ser seres pensantes, con habla, con lenguaje. Es el precio a pagar por hablar, sentir necesidad, más o menos. Entonces aquí les cito a Lacan: la inexistencia solo se produce en retroacción, après coup, de la cual surge primero la necesidad, es decir, de un discurso en el que se manifiesta antes de que el lógico la alcance él mismo como una segunda consecuencia, es decir, al mismo tiempo que la inexistencia misma.
Su fin es reducirse allí donde esta necesidad se manifiesta, antes que el lógico. Cierro comillas. Esto quiere decir que el número cero y la inexistencia surgen ex post facto, en retroacción, después de que el lógico Frege y sus predecesores llegaran a postularlos. El número cero aparece como una necesidad lógica, ya que no puede ser idéntica a sí mismo. Para que así sea, tiene que ceder el paso al conteo. En este caso, el paso hacia el uno. Uno implica repetirlo para todas las cosas del mundo que cuentan como uno y que adquieren nombre propio, convirtiéndose en la unidad del número natural. El anudamiento de los tres registros de Lacan, el real, simbólico, imaginario, garantiza la aprehensión de la realidad a través del contar, nombrar, representar, cubriendo la brecha y la cosa que se asientan en el vacío. Pero, como nos recuerda Badiou, la estructura o el contar como uno por sí solos no son suficientes para evitar apuntalar al vacío en una presentación, lo que llevaría a su ruina. La razón fundamental detrás de esta insuficiencia es que algo dentro de la presentación se escapa al conteo. Este algo no es otra cosa que el conteo mismo. Entonces, para que no surja el vacío en una presentación, la estructura debe permanecer estructurada. Es decir, la metaestructura debe funcionar. Y esa metaestructura es la que servirá para nombrar el primer cuerpo de significante o su primer esbozo. Bueno. Ahora bien, en los mitos, vuelvo otra vez a la idea de los mitos de los orígenes y fundamentos del mundo occidental, pasó por el judeocristianismo, instalándose principalmente en la tradición que Lacan se extiende bastante en el Seminario de la Ética, en hablarnos de esa tradición, sobre todo judaica. Entonces se basa mucho en ciertos libros del Antiguo Testamento y en ciertos pasajes de los libros del Pentateuco, que a su vez provenían ya de mitos todavía más antiguos de las civilizaciones mesopotámicas, mitos como el Enuma Elish. Los libros del Pentateuco también aseguran los mitos de origen de los pueblos del pasado, pero insisten en el presente, como un marco inconsciente en el funcionamiento del grupo social y donde es investida la verdad. Verdad en torno a la cual se organiza el mundo del habla, donde pasamos del caos a un orden en el que los habitantes del mundo puedan habitar. Es decir, siguiendo unos preceptos. Se trata de un conjunto de visiones, de costumbres y prácticas que se justifican dentro de los mitos. El lenguaje se alimenta y participa en el ensamblaje de estos mitos. También sufre del mito o lo padece, y es en esta circularidad de mutua influencia donde el mito traza un imposible, donde la verdad se encuentra en algún lugar entre puntos contradictorios y puntos idénticos. En rigor, perfilan la relación de la nada con el uno y de lo que es diferente e idéntico al mismo tiempo. En este contexto, Lacan introduce su propuesta conceptual del nombre del Padre. Aquí, como a un Padre, a Dios se le asigna la función de la creación. La cuestión de los orígenes y de la creación que se formula a la humanidad como a cualquier niño, va del Padre que concibe al individuo al Padre que concibe el universo. La madre perdió su lugar en esta mitología, no simplemente por el prejuicio y la opresión patriarcal, sino porque la maternidad no suele generar tantas preguntas ni tanta incertidumbre. Una mujer rara vez puede ocultar o negar su embarazo y el parto. En cambio, la identidad de la madre no se cuestiona con tanta frecuencia como si se puede cuestionar la del padre. Ser padre resulta confuso en cuanto a sus funciones, su rol e incluso su necesidad para concebir un hijo. Por ejemplo, en el mundo actual, la fertilización in vitro y la monoparentalidad demuestran que un padre no es necesario para la concepción o para crear una familia. Bueno, entonces Lacan va a situar la clave del Dios único, de ese Dios creador, de ese monoteísmo, que va a coger tanta fuerza después y se va a expandir y difundir por todo Occidente, con el cristianismo, con la cristiandad, pues. Cuando Dios se le revela a Moisés, ¿no? En ese pasaje del Éxodo, y cuando entonces él está como teniendo una especie, no sé si recuerdan ese pasaje, que tiene una especie como de alucinación, encuentro con un arbusto que está en llamas, ¿no? Y esa voz que le habla y le da unas ciertas órdenes, ¿no?
que le ordene que salve el pueblo judío en su nombre, en nombre de su Dios. Bueno, eso está en Éxodo 3, 2:15, para que lo quiera leer. A lo que Moisés respondió preguntando cuál era el nombre de Dios. El nombre de Dios, bueno, ¿y cómo se llama Dios? La respuesta que recibió fue: yo soy el que soy. Eye, Asher, Eye. Que Lacan traducirá luego en el seminario 16 como yo soy lo que yo es. Donde un yo, como pronombre, que habla tendrá un efecto sumamente importante en los inicios luego de la modernidad. Lo que emerge en esa voz de Dios a Moisés es fundacional para Lacan. Es la pronunciación y la enunciación, la denominación del conjunto vacío y de su paso a la cosa, y luego de su paso a un significante. ¿Cómo el conjunto vacío surge? Cuenta como múltiple uno desde el momento en que se nombra: soy el que soy. Es el punto en el que Dios no puede ser más que lo que habla, que lo que se está enunciando. Lo que es lo que se dice. Lo que aparece como pura voz enunciadora que se nombra por primera vez. Es decir, antes de nombrarse a sí mismo, no era inexistencia total. Algo idéntico y no idéntico a sí mismo. Es decir, Dios no era nada. No se le puede conceder otro significado a este yo soy que el de ser el nombre yo soy. Ese es su nombre, yo soy. Soy en tanto me nombro, más o menos, lo que le dice Dios. Esto supone la inauguración cultural de ese primer significante, ese uno significante amo, el punto de partida del mundo judeocristiano, una vez que Dios se nombra como el conjunto inexistente que habla y es. Aquí, el nombre del Padre se presenta en su forma radical, asemejándose a un nombre despojado por completo del movimiento continuo en el que se enuncia. De este modo, el nombre del Padre se afirma como una pura declaración, un vacío distintivo dentro del significante. En su libro La creación del patriarcado, la historiadora Gerda Lerner describe el proceso histórico que resultó de la institucionalización del patriarcado en Asia Occidental, lo que conocemos como Mesopotamia, toda esa región que ahorita está en un gran conflicto, básicamente, incluye Irak, Siria, Jordania, etc. Y su expansión gradual a las sociedades occidentales, en un proceso que tomó más de 2500 años, incluso antes de Cristo. Una progresión que comenzó en la religión y las cosmogonías hasta llegar a las economías y las formas de intercambio, especialmente el intercambio de mujeres y la regulación de la sexualidad por un lado, y por el otro, la entronización de figuras divinas masculinas como referentes de la ley. Los estados arcaicos se habrían organizado en forma de patriarcados o bajo el régimen de figuras paternas divinas como punto de partida de las relaciones de poder, arraigando los primeros códigos legales en el control de la sexualidad de las mujeres, pero también de los hombres, el matrimonio, la propiedad, las situaciones contractuales. La prohibición del incesto fue una de las primeras formas de derecho, de ley, cuya consecuencia fue la mercantilización de la mujer, que pasó al rango de mercancía de intercambio. Por ejemplo, de las 282 leyes que componen el Código Hammurabi, que es un código mucho más antiguo que los 10 mandamientos, 73 tratan sobre el matrimonio y cuestiones sexuales. En otras leyes, las leyes asirias medias y de los hititas de 1450 a.C., más de la mitad de los códigos tratan sobre cuestiones matrimoniales y sexuales, especialmente sobre la conducta de las mujeres. El matrimonio sagrado también surgió como una práctica extendida en muchas regiones del cercano oriente durante el segundo milenio antes de Cristo, donde no solo se establecían vínculos de parentesco, sino también se formaban pactos entre familias, clanes, etc., a través del intercambio de mujeres. La ley primordial, aquí cito a Lacan, la ley primordial es por tanto la ley que al regular los vínculos matrimoniales superpone el reino de la cultura al reino de la naturaleza, estando esta última sujeta a la ley del apareamiento. La prohibición del incesto es simplemente el eje subjetivo de esa ley. Cierro comillas.
La introducción de la ley representada en aquella tabla de los 10 mandamientos juega también un papel preponderante en la forma en que se articula el discurso. Aunque este gesto simbólico y mítico no signifique el primer código legal escrito, parece probable que las leyes de la alianza y los 10 mandamientos se deriven de esos primeros códigos que acabo de mencionar, un Hammurabi, etc. Los mandamientos, nos dice entonces Lacan, en su carácter, aquí lo cito, en su carácter indestructible resultan ser las leyes mismas de la palabra, la parole. Son las reglas para organizar subconjuntos con el fin de operar con todo tipo de múltiples, ya sean materiales o inmateriales, contados como uno o formados en uno como nombre dentro de cualquier posible proposición que establezca la verdad o que enuncie la verdad. Pero en definitiva, esta propuesta de los mandamientos de Dios se aplica en el sentido de que son ellos los que sostienen la verdad, un cierto punto ideal, un punto incluso donde la verdad emerge como verdad moral. Regulan una separación y un distanciamiento con relación a la cosa, en la medida en que esta distancia es precisamente la condición de la palabra, nos dice Lacan, en la medida en que los 10 mandamientos son la condición de la existencia de la palabra como tal. Son las leyes, cierro comillas, son las leyes que sostienen la verdad del habla y del placer, mientras el discurso proporcione los márgenes del goce y del deseo. Estos mandamientos son prescritos por Dios sin seguir en principio ninguna lógica ni racionalidad, pero yuxtaponen prohibición y deseo. Esto se debe a que estas leyes implican la exigencia superyoica de tomar las riendas del goce y del comportamiento social, al tiempo que exponen la exigencia imperativa goza. Es una exigencia imperativa. Ponen lado a lado las tensiones de los principios del placer y la realidad, la preeminencia de esa aporía constante que profesa la falta en ser de los sujetos hablantes. El carácter indestructible de las leyes y los pactos reside en su capacidad para proteger al sujeto de la cosa. La condición del habla determina las posibilidades civilizadoras. Como afirmó Freud, mantienen una doble tensión con respecto al goce. Esta doble tensión evidencia un Jano, el dios Jano, entre barbarie y civilización, entre placer y displacer, y entre muerte y preservación de la vida. Entonces esa revelación de Dios a Moisés a través de ese arbusto ardiente donde revela su nombre, ¿no? El famoso tetragramaton o nombre impronunciable de Dios, se convierte en ese uno, ¿no? Ese primer significante amo, punto de partida de todos los asuntos humanos y de la creación. Es un mito creacional finalmente. Lo que trata de plantearnos aquí es cómo se empieza a contar a partir de una enunciación. Cómo empieza cómo surge una civilización de alguna manera, ¿no? Con todos sus aristas, ¿no? Con todo lo que pueda componer una civilización, si podemos llamar a la civilización el gran conjunto de la civilización. Mantiene silenciosamente el discurso del otro de una manera crucial al someter a los sujetos hablantes y negarles el acceso al goce total. Sin embargo, este goce no desaparece del todo, sino que permanece unido a ese uno, el nombre de Dios, y a esa cosa que está enmascarada por este significante. Así, el nombre conserva esta doble cualidad, preservando un plus de gozar, un excedente de goce, pero ocultando al mismo tiempo una cierta agonía, un cierto sufrimiento que supondría el encuentro con la cosa y con el vacío. Que me parece que es más o menos lo que ocurre en la psicosis. Bueno, y ya para concluir, entonces paso al punto 4, el padre en el mito individual del neurótico. Entonces, como sabrán, en 1953 Freud lleva a cabo una conferencia que se tituló El mito individual del neurótico, donde utilizó por primera vez el término nombre del padre. Es la primera vez que lo utiliza Lacan. Es un estudio y una reinterpretación del caso de Freud, El hombre de las ratas. En esta nueva lectura, la estructura de la neurosis del hombre de las ratas, que se llamaba Ernst Lanzer, de apellido Lanzer aparentemente, se articula de manera similar a cómo se articulan los mitos, como nos dice Lacan. La historia de Lanzer
El hombre de las ratas se organiza en torno a su complejo de Edipo y muestra cómo el padre de Lancer, incluso muerto cuando asistía con Freud, jugó un papel simbólico e imaginario en sus fantasías y en sus manifestaciones obsesivas, así como en su propia historia de vida. Lancer estaba plagado de pensamientos obsesivos que casi siempre giraban en torno a la idea de la muerte de su padre, ya fuera directa o indirectamente por sus propias manos. Para Lancer, la figura paterna fue un gran obstáculo para sus deseos. Imaginó a su padre como una figura omnipotente y desposeedora. Lacan describe al padre no solo como un imago, una imagen, sino también como una función simbólica. Un elemento estructural distinto e incompatible con el hombre que encarna el papel paterno en una familia. Si por algo se caracterizaba el padre de Lancer, es por sus carencias y por sus propios defectos. Lacan considera que el padre de carne y hueso permite la vinculación con un valor simbólico, lo que va en conjunción con una degradación de la persona del padre y con la imagen del amo, el amo de los valores morales, que abre el camino al sujeto, a la conciencia moral y hacia la sabiduría, dice Lacan. Entonces ese padre encarna dos lecturas aparentemente antagónicas del lugar que ocupa este significante como conjunto vacío estructural. Sin embargo, incluso cuando este significante permanece indefinido, el discurso parental desde el inicio comienza a insinuar los elementos que podrían caer dentro de su alcance. Así, el nombre del padre sería un significante de función supuesta o esperada que opera como función estructural que organiza la psique en torno a una legalidad, a una ley. Ese sería el gran conjunto de la ley, ¿no? Del otro de la ley, que cabe dentro de ese conjunto. En principio, para la cultura y la civilización occidental, pues todo lo que nos va estructurando moral, éticamente, ¿no? A partir de la ley de los 10 mandamientos, en principio parecería para Lacan, pero bueno, hemos visto que eso ha cambiado y se ha transformado mucho a través de los siglos, pero algo de eso insiste, ¿no? Algo de eso permanece. Aquí leo una cita de Marcos Zafiropoulos, quien dice: así, a partir de 1953, el poder del padre y el valor estructural de su función ya no obedecen para Lacan tanto a su poder social o al grupo del que es cabeza el padre, sino al valor propio del padre en el registro simbólico. En esta perspectiva, el padre, ya sea de la familia extensa, no es más valioso que el padre de la familia conyugal. Bueno, vamos a meter con eso. Aquí se produce, esto es importante, se produce el desplazamiento del valor social del padre al valor propiamente simbólico de su nombre. Para Lancer, el padre simbólico puede introducirse dentro de una novela familiar. Se trata de una especie de lucubración o formación mítica similar a la forma en que el pequeño Hans construía teorías sobre el origen de los niños y el misterio del faro. Lacan sostiene que el padre simbólico es un ideal que nunca podrá ser plenamente encargado por el hombre que desempeñe el papel de un padre de familia. Esto significa que cada individuo neurótico debe construir su propio significado a partir de ese ideal del padre, el lugar que cree ocupar en la constelación familiar y en el mito familiar interiorizados. Este mito se compone de lo que se dice o rumorea sobre el sujeto, así como lo que se alude o que entra entre líneas de los comentarios de sus padres, hermanos, abuelos, la tradición familiar, etc. Dentro de ese propio mito, Lancer repite los errores del padre a través de una identificación y se convierte en el portador de las deudas de ese padre. En pocos términos levi-straussianos, Lancer recrea los mitemas del mito histórico del padre. Lacan aporta un análisis estructural del caso del hombre de las ratas que puede ser expuesto y pueden leerlo en ese texto, y esa novela familiar se superpone con el mito individual, lo que significa que Lancer hereda el mito del padre como una obligación moral y debe encontrar la manera de conciliar esta obligación con su propio deseo. Bueno. Así que más, no hace un pin medio. Y puedo seguir echando más carretas sobre este cuento, pero bueno, no sé. Chévere, muchas gracias. Bueno, con esto ya damos entonces lugar a la conversación con Diego.
Preguntas, comentarios a la intervención de Diego. Hay dos asuntos, Diego, sobre los cuales quisiera que habláramos un poco. El asunto, lo de introducir la idea de supraestructura. Metaestructura. Metaestructura, una estructura más allá, superestructura también. Para hablar de un significante organizado, porque después cuando usted trabaja el asunto del lado del nombre, que uno puede tomar ahí como no es idéntico a sí mismo o idéntico a cero como nombres de los conjuntos, y que uno puede decir también el nombramiento, el momento en que llega a aparecer el nombre padre o el significante nombre del padre, eso empieza a operar como tal. ¿Qué necesidad de hablar de superestructura y o metaestructura? ¿Qué necesidad? Si es una idea que rápidamente viene a la cabeza para resolver el asunto de cómo es esa vaina. O sea, usted se está preguntando, esa vaina del nombre del padre y cómo es que opera. Sí, pues por encima de todos los significantes se está organizándolos. ¿Sí? Pero digamos, no queda eso, insisto, no queda eso un poco cuestionado e innecesario cuando ya uno habla del nombre y del nombramiento. Sí. Bueno, también una pregunta que va, creo que por la misma vía es, tanto en todo el texto usted señala como cierto impasse matemático, ¿no? Hay un 0, pero ese se convierte en un 1, cuenta y no cuenta, todo el tiempo está en ese impasse, pero no sé, cuando crea la superestructura o el PDA, ¿eso ya estaría solucionando el impasse o es o el impasse sigue ahí y por eso lo contradictorio de los mitos? ¿O qué lugar tiene ahí el impasse que está manifestándose en todo el texto? La cuestión yo la veo como en el sentido de que lo que me llamó mucho la atención y me quedó sonando es esa idea de Lacan cuando él la bota así, que el padre no es más que un número. ¿Y a qué corresponde esa idea de que sea un número? Y aparentemente es dentro de una ordinalidad, dentro de una especie de secuencialidad, una especie de organización necesaria. Y bueno, debo confesar que también fui bastante influenciado por Badiou, su texto de Serie Acontecimiento, donde en algún punto él trabaja un poco este tema, no es todo el libro, pero hay algo donde él retoma esta idea de cómo se da ese paso, en 0 a 1 y en fregue también. Entonces mi interés es saber, o mi hipótesis fue, entonces, ese nombre del padre sería ese 0, ese momento donde no hay como tal en apariencia nada, pero parece que sí hay, porque esa es como un poco de la dualidad y la dificultad del impasse, parece que es más que todo en el número 0, que Lacan lo trata de inexistente, dices inexistente, pero no es la nada. Entonces uno queda ahí, si no existe, pero no es nada, entonces, ¿qué es? ¿Qué es esa vaina? Y él lo insiste, ¿no? Él dice, y en el seminario peor, él viene varias veces, esto no es la nada, es lo inexistente, lo sé. Y además cuenta. Pues cuenta porque ya lo estoy llamando de alguna manera, lo nombro y aparentemente la posibilidad de nombrar ya es como un paso, se pasa de no haber nada a que empiece a haber algo, uno. Sí, tiene que ser un significante para alguien, es decir, no sería un significante suelto, Sí, sino un significante para alguien más, sí, como Dios fue para alguien, para Moisés, ¿no? Habló para Moisés. en el punto termina, es una inexistencia porque la posibilidad de que venga la existencia es de alguna forma en una relación externa. Sí, es sancionado por alguien más y por el niño, ¿no? La relación con la madre. Pero entonces ahí viene la cuestión de la metaestructura, o por qué plantear esa necesidad de una metaestructura. Y eso me surge a partir de, esa idea me surgió a partir de leer
esa parte, estas comillas, apartado en el seminario sobre la psicosis, no, en el de la psicosis, donde él habla y dice que el nombre, pues no, eso se habla de un primer cuerpo de significante, ¿no? La expulsión de un primer cuerpo de significante, y me quedó sonando esa idea de un cuerpo de significante. Lacan no da mayor explicación, él lanza esa vaina así y lo deja un poco como en duda a qué se está refiriendo, ¿no? Yo lo tomo como una primera forma, ¿no? Como una primera, algo que le va a dar una cierta estructura al resto de los significantes que van a venir detrás. Yo creí que usted lo amarraba al hecho de que usted ya había preguntado antes, ¿puede ser considerado el cuerpo un conjunto? Entonces un significante es ya algo que tiene que ver con un cuerpo de significante, ya tiene cuerpo, ¿sí? En el sentido del uno. Y entonces puede ser expulsado o recogido, ¿no? El asunto del cuerpo ahí. El asunto del cuerpo era para ver qué es lo que traza finalmente la forma de un cuerpo. ¿Qué le da forma a un cuerpo? El estatuto de uno, digamos que entonces, el estatuto de uno, pero ahí pero está el S1, un S que entre los otros puede ser expulsado, ¿no? Puede ser acogido, ¿no? Puede representar, ¿no? Esa idea de metaestructura, yo la estaba pensando en la vida del descentramiento, no como superestructura, sino una estructura, una estructura más allá, en tanto que, digamos que no pone en movimiento uno afuera, o sea, una relación con otro significante. Y digamos que para hacer de alguna manera vincular lo que implica una cadena con más allá, con otro, si acaso puede decirse. Pues eso es lo que Diego trató de abordar, que me parece muy interesante del lado del momento en que Lacan parece introducir un otro de la ley más allá de lo que ha venido llamando el otro, ¿no? Es lo que en el otro hace de ley el y otro funciona como otro. No sé si eso introduce la idea del otro, porque sí, es que el otro empieza a introducir una cadena sin límite, ¿no? O un significante que hace de otro el otro, pero no hay más, como usted dijo. No pasemos al otro, el otro. ¿Sí? Sí, está ese riesgo de que se pase una regresión al infinito, ¿no? Unos otros de otros, sí. De otros de otros. ¿Y el mismo nombre del Padre lo estaría deteniendo? Pues esa es la idea, sí, el nombre del Padre es lo que aparentemente le va a dar ese primer cuerpo, ¿no? Esa primera forma al significante, lo que yo entiendo, y esa sería esa metaestructura. Pero así a simple vista, cuando uno ve un cuerpo humano, ¿cómo sabemos que es un cuerpo humano? ¿Qué delimita un cuerpo humano? Y yo, pues este es mi cuerpo, este es el cuerpo de Diógenes, este es el cuerpo tuyo. Hay algo que parece que pone cierta distancia en la aprehensión de un cuerpo. Digamos que el cuerpo, ahorita que lo plantea, es la taxonomía, digamos en biología, el arte de clasificar los seres vivos, que es absolutamente reciente. En el siglo XVIII se crea la taxonomía por un sueco, Carlos Linneo. Sí. Carlos Linneo crea la taxonomía y empieza a darle una cuestión de género y especie, por ejemplo. Plantea lo que son género y especie. Es una teoría de conjuntos. Que es teoría de conjuntos, que es una teoría de conjuntos en tanto que son rasgos de ciertas especies biológicas las que van a permitir clasificar que hace parte de esta especie o hace parte de este género, de esta familia, y entonces hace toda una disposición. Y eso influye en muchas disciplinas, entre esas la medicina y entre esas la manera como se clasifican los cuerpos biológicos. Y entonces es según unos rasgos que van a dar chance de poder clasificar que este es. De hecho, es la aparición del Homo sapiens, es en el siglo XVIII, como un ser biológico, se nombra el Homo sapiens, el Homo habilis, según la relación, y además eso lo pone al ser al humano en una relación clasificatoria con los seres vivos. Él es botánico. Linneo es botánico y trabaja
principalmente de especies, familias y géneros entonces digamos que es justamente la posición de conjuntos que es lo que viene a determinar que alguien hace parte de esta familia o hace parte de este género o hace parte de esta especie, y es en relación a algunos otros que este individuo, si acaso, o esta unidad puede estar separada o en relación con un grupo. No hay chance de que se dé. Y ahí yo entiendo un poco como ese metalenguaje, como ese, digamos, ¿cómo decir? Como ese conjunto que no tiene, digamos, el problema del conjunto de que pertenezca a otro y al mismo sea el conjunto universal que digamos que ya pues fue problematizado. Y ahí todo lo... Yo veo al nombre del Padre como una especie de gran manto que envuelve y que le va a dar la forma a todo lo que de alguna manera va a estar incluido como significante en ese conjunto A, ¿no? Todo lo que vaya a implicar lo que se vaya a poder deducir como ese 1, ese 2. Y el nombre del Padre lo entiendo yo como ese cuerpo primordial, ¿no? De donde Freud, como dice aquí encontré la cita, Freud plantea la constitución de un mundo de realidad. Parece que ese nombre del Padre agarrado así es lo que de alguna manera también va a permitir darle una cierta estructura, una cierta forma a lo que vemos y hablamos, ¿no? Y a lo que del lenguaje nos viene a nosotros y estructura también la percepción, ¿no? Y cómo vemos al otro y cómo el otro de alguna manera también incide en esa estructuración, ¿no? Y ese primer cuerpo del significante viene del otro, me parece a mí ya inicialmente, ¿no? Viene de ese encuentro de la madre con el niño, ¿no? A través de la palabra de la madre, es que en principio así lo plantea Lacan, ¿no? Que se instala este nombre del Padre. Es necesario, parece que tiene que ser una instancia y un momento fundacional para que algo se instale ahí para el sujeto, para el infante, ¿no? Como organizador. Sí, es algo organizador. Permite organizar a partir de ahí. Sí, entonces también ahí está un poco la idea de ese conjunto potencia, ¿no? Que es como el que envuelve el resto de cosas. Parece que hay un quiebre ahí, algo falla, algo no anda bien en la psicosis con ese gran conjunto, algo no quedó del todo conformado, establecido, se rechazó, ¿no? Esa es la idea de Lacan, algo de eso, de este PA, la estructura, no sé si llamará metaestructura, ¿no? La gran estructura, no sé. Diego, yo tengo algunas... ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar ahí? No sé si se turna. Una pregunta, siguiendo la lógica planteada, entonces el nombre del Padre haría el jarro y no el vacío abrazado por el jarro. Sería como decir, la jarra, ¿sí? ¿De pronto? No, estoy siguiendo la lógica ¿Sí? planteada. No estoy diciendo que sea así, pero según esa lógica, ¿Sí? lo que se está planteando, ¿sí? Entonces, hay una pregunta, es ¿cómo se sirve el sujeto de ese nombre del Padre si es algo que lo está bordeando más bien fuera? Porque por dentro todavía está vacío y lo puede empezar a llenar Ajá, de otros significantes. pero es que sí, pero hay una cuestión que queda suelta en Sí. esa exposición y es que hasta donde yo entendería, ese significante del nombre del Padre descompletaría el conjunto de significantes y los hace introduce la necesariedad de que esos significantes se relacionen unos con otros para entrar en el orden del significante mismo. Entonces, pero si yo lo pongo como en jarro fuera, no estoy entrando, como he dicho, no entra la necesariedad de que los significantes entren a jugar en esa dialéctica. Ese es el punto como que yo opondría a preguntarse por metaestructuras y cosas así. Pero no me arriesgo a decir más porque se salen
en mi habilidad de conocimiento. Yo me preguntaba si de pronto, pero Belén Sí, quería- yo quiero decir algo. En realidad, tres asuntos, reparar sobre tres asuntos. Uno sobre, primero, la escritura que haces del conjunto del otro. ¿Sí? ¿Cómo poner eso en relación con una afirmación de Lacan en el sentido de que no hay universo del lenguaje? No hay universo del lenguaje. De la misma manera, el punto sobre el que algunas intervenciones han vuelto, que es el de la metaestructura, cuando no hay otro del otro, no hay metalenguaje. Y el último punto, que también fue recién tocado, es lo que tú derivas de la lectura de Lacan, en el sentido de separar un otro del significante y un otro de la ley. En el mismo seminario de la ética, cuando él plantea los mandamientos como una forma de distancia de la cosa, el significante mismo comporta la ley. Entonces, ¿cómo es que es esa necesidad de separar esos dos otros? Si ya el campo del lenguaje implica la ley, ahí hay unas leyes, y todas esas leyes, ¿sí?, son distancia de la cosa. Las leyes del lenguaje son distancia de la cosa. Entonces, esos tres puntos quería plantear, Diego. Yo quisiera agregarle a eso, casi que como glosando el último que tú planteas, que me parece muy interesante, es que de pronto si tú pudieras abordar un poco el momento en que luego de ese desarrollo tan interesante que haces, que muestra cómo es necesario que en ese vaso, en este vaso, haya el vacío, ¿sí? Y cómo de alguna manera no habría posibilidad de lenguaje si cada cosa del mundo no contuviera en sí su vacío. ¿Sí? ¿Cómo es que a partir de ahí, de esa articulación que te permite hablar de la cosa, ¿sí?, y de la cosa siempre presente en cualquiera de las sages, ¿sí?, siempre estadas de ¿cómo llegar ahí, de ahí? ¿Cómo fue que saltaste al significante del nombre del Padre? Digo saltaste porque de pronto yo no lo cogí, ¿sí? Porque es que me parece que ahí se puede abordar el último punto que estaba planteando Belén. Sí, pues nuevamente es el paso de ese orden de un vacío a la cosa, llamémoslo así, eso que hace la cosidad de la cosa, que siempre queda como algo implícito, inefable, no dicho, pero que es supuesto, que está ahí, se supone, y a que algo empieza a ser un objeto, ¿no?, o a contar como un tanto significante. Sí. Entonces me parece que hay algo que se puede jugar entre un paso y ese otro, y esa llegada de la cosa significante, que sería eso que es el nombre del Padre. Eso es como lo que yo veo ahí, como algo que tiene que llegar o surgir para que se pueda dar entonces ese 1, ese 2, ese 3, para que se empiece a contar ahora sí con nombres, con enunciados. Ahora, es algo que me parece que siempre queda un poco difícil de entender en Lacan, ¿no? Porque él sí, en efecto, en un principio, él dio a entender que sí hay un otro del otro. Luego, después, un año después, así, no, en realidad no. ¿Cuál otro del otro? Dice. Sí, otro, no hay otro. Creo que hablando de Hamlet, creo que es con Hamlet, dice, no hay otro del otro ahí. Entonces queda ahí como uno, bueno, no existe ese famoso metalenguaje. Ahora me pegó todo lo que venía con mi lógica, me viene a salir ahora con este cuento, pero sí me parece que hay algo ahí rescatable, y es esa idea de que tiene que surgir en algún punto una estructura mínima. ¿Listo? O eso es lo que yo entiendo, que esa estructura misma, no sé si llamarla metaestructura, podemos llamarla estructura a secas, pero va a ser lo que de alguna forma ya se establece y se ve en los mitos de creación.
luego empecé a sentir que algo de eso es lo que los mitos tratan de ir como dándole consistencia, ¿no? De dónde venimos, cómo surgimos, ¿no? Los mitos creacionistas, los mitos de los orígenes siempre tratan de plantear de algún modo cómo empezamos a ser cuando no éramos nada, ¿no? Cómo se creó el mundo, cómo se crearon los ríos, los mares, ¿no? Tuvo que haber un momento inaugural donde se gestaron ciertas acciones, eventos, se nombraron cosas, se dijeron, el génesis, ¿no? Es un poco así, ¿no? Es Dios dándole el nombre, esto es una silla, bueno, no existían las sillas, ¿no? Esto es un árbol, río, esto lo vas a llamar día, noche, etc. Entonces yo siento que es ahí la forma como se va a cuajar y a coger forma, primero en términos legales, porque pareciera que se tratara de una ley que en principio fuera una ley sin palabras, yo lo siento así. Parece que es algo, es que no sé cómo atraparlo con palabras precisamente, porque se escapan tal vez los significantes, es algo real que de alguna manera va a permitir que se empiecen a producir los primeros significantes, como una especie de paso necesario, de suceso que tiene que acontecer para que se cojan y empecemos a hablar y a nombrar las cosas. Parece que ese cuerpo primordial de significantes yo lo asocio de alguna manera con el concepto del nombre del Padre, a una cierta legalidad que todavía no cuenta como tal con elementos dentro de su conjunto, o en principio, ¿no? Que empezamos luego a ir llenando. Hay una ley básica por el hecho de ser seres pensantes, por el hecho de racionalizar, por el hecho de hablar. Eso nos toca pagar un precio, y es razonar implica que tenemos que actuar racionalmente y hablar racionalmente, en cierto modo. Y también me baso mucho en Aristóteles, pensando eso, como en la metafísica aristotélica, que él plantea un poco eso, cuáles son los componentes básicos de la lógica, del razonamiento humano, ¿no? Todo el principio de identidad, ¿no? El tercero excluido, etc. Parece que antes de que empecemos, o el lenguaje mismo no se sabe, hay algo ahí, no sé si sea primero la huevo o la gallina, pero hay algo ahí que es necesario que se dé, que exista, para que podamos pensar. Eso es. Y el nombre del Padre sería eso. Pues esa es mi hipótesis, ¿no? Estoy totalmente equivocado y eso no tiene nada que ver con esa. Sí. Digamos, cuando está esta paradoja del... Sí, Mauricio. Sí, es que por ahí, a propósito del trabajo que van a presentar hoy, Diego, yo me animé por ahí a buscar algo del nombre, sobre la cuestión del nombre del Padre, y me encontré con algo de Marcelo Barros en YouTube, el argentino, y pues él cruza, hasta donde yo le entiendo a él, por el lado de pensando en el lenguaje y en la metáfora, en la fórmula de la metáfora paterna de Lacan, la trabaja, la desarrolla, es más o menos la manera en que él opera. Y entonces, del lado de la madre, del deseo de la madre, ubica una lógica metonímica, y del lado del padre una lógica metafórica. Y en la metafórica te hace un corte, el padre, resumiendo, en un punto, corta la infinitud de la lógica metonímica, la corta el padre, y hace una interpretación, hace una enunciación fundacional, con prohibición, pero también con habilitación, en lo que tiene que ver con la estructura del sujeto. Entonces, a mí me da la impresión, ahora que escuchaba a Diego pude pescar un poco, en un punto en el que yo le entendí que cuando hablaba del mito creacional, hay un punto originario desde la enunciación, pero a la vez ese uno, cuando refería a lo de soy el que soy, parece entonces que ahí hay una oscilación, un espacio vacío, pero que daría la impresión que, usando estas palabras que trae ahorita, hace corte enunciativo. Y entonces,
porque si hay algo que resuena para mí ahorita en lo que le alcanzo a escuchar a Diego es la cuestión del vacío, tanto en lo lógico y a la vez como si estuviéramos atrapados, por así decirlo, en el lenguaje, pero hay un punto en el que hay que hacer algo con el lenguaje y el nombre del Padre vendría, por así decir, hay que hacer algo en el lenguaje, suscitar cambio, una transformación, algo que fundaciona algo, y ahí podría operar el nombre del Padre. Entonces, no estoy seguro muy bien de cómo estar planteando las cosas, pero es que me resuena vacío, corte, enunciación, lenguaje, y entonces me pregunto si hay una operación, es decir, más allá del lenguaje no podríamos ir, pero que sí desde el marco del lenguaje, algo sí tiene que suceder para que haya obra, acto, para que suscite algo, contando con que puede hacer un quiebre que de pronto origen al vacío. Eso vendría a ser la nominación que surge con el Padre. No sé si eso pueda hilarse a algo con lo que traía Diego, pero me resonaba esto. Pues sí, posiblemente esa frase o esa respuesta de Dios a Moisés ahí no solamente pues hace emerger un nombre a partir del vacío, sino que también establece una forma en que se van a instaurar, o que se puede instaurar un enunciado mismo, sintácticamente. Yo soy el que soy, una forma de organizar las frases, pero también, o sea, va a instaurar una primera legalidad, incluso apofántica, es decir, la verdad, ¿no? Yo soy la verdad, yo soy el que soy y tú debes hacer lo que yo diga. Entonces establece también una primera forma de legalidad de cómo se debe desear, ¿no? Qué no se debe desear. Me parece que esa frase inaugural de Dios, que toda la Biblia nos va a hablar es de todos los mandamientos y las leyes de Dios y cómo Dios nos espera que hablemos, digamos las cosas. De alguna forma instaura, yo creo que ese valor primero y fundacional, sí, de lo que es toda la cultura en la cual luego vamos a vivir y nos vamos a formar como neuróticos o psicóticos o lo que sea, pero de alguna manera enmarca el campo de la realidad, como la percibimos, ¿no? Como civilización occidental, como sujetos que actuamos, pensamos y tenemos juicios morales, éticos, etcétera, y consideramos qué es verdad, qué no es verdad, qué es deseable, qué no es deseable. Entonces, pues ese mito es clave, ese pasaje del arbusto ardiente es clave. Sí, de pronto genera una especie de corte ahí y de comenzar a utilizar más la metáfora como posibilidad luego de referirse a las cosas del mundo, ¿no? De hablar del mundo, de los otros, de las relaciones. Bueno, oye, yo quería hacer una metapregunta. Dígale. Entonces, ¿hay caída del Padre o no? ¿Hay qué? Caída del Padre. Sí, la caída del Padre. La declinación del Padre. La declinación del Padre, o caso del Padre. No, pues sí, eso fue una propuesta que hizo Lacan, pues al principio de Lacan, eso creo que él la hace en los complejos. Pero en la elaboración que usted hace. No, en la elaboración que yo hago, yo creo que o sea, hay tanto caída como exacerbación del Padre. Creo que están los dos extremos actualmente. La caída sí, en cuanto a desaparecieron ciertas funciones o ciertas asociaciones que se hacían con la función paterna han ido en declive posiblemente. Esa figura del Padre tiende un poquito a diezmarse en ciertos ámbitos, pero en otros lo exageramos, ¿no? Los radicalismos están también pero digamos a nivel de la estructura eso sigue funcionando. Sí, está bien anclado. Seguiría operando el Padre. ¿O no estamos hipotizando? No creo que sea algo tan generalizable, pero de pronto está cambiando la manera en que nos relacionamos con la figura del Padre y estamos cambiando de pronto ciertas componentes de lo que es esa ley del Padre. Estamos dando otro giro, pero uno también puede mirar cómo el Padre se ha radicalizado y cómo entonces aparecen extremismos políticos donde cada vez queremos figuras que encarnen a un Mesías, ¿no? Donald Trump, Bolsonaro, Milei, lo que sea. Protopadre.
protopadre, ¿no? También los extremismos islámicos, cristianos, pues también buscan un padre y ponen a un padre en un pedestal como un omnipotente, ¿no? Entonces yo no creo que haya un declive del padre, como lo mencionan hacia eso un poco de manera temerosa ciertos psicoanalistas que están asustados porque el padre, yo no creo que el padre esté desapareciendo, pues que está mutando las formas, yo creo que están cambiando las formas en cómo entendemos el padre y la paternidad, pero no creo, si no sería el caos absoluto, ¿no? Estamos en el caos absoluto. Vamos a salir a la calle a hacer este tipo de reuniones todavía. Bueno, Por ahora. Con esa pregunta yo creo que está bien por Diego, muchas gracias. Muchas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias. Dale. Entonces, para la próxima vez, los invitamos a una nueva conversación analítica que va a ser muy pronto, en 8 días. Viene Regine Prat, invitada por la Escuela de Psicoanálisis, y en asocio con la Escuela Analítica va a invitarla a que converse con nosotros a partir de su clínica. Ella tiene una clínica muy interesante con bebés, ¿sí? Y observación de bebés prematuros. Entonces ella estará con nosotros el próximo sábado, un poquito más tarde, a las 6:30 de la tarde. La intervención que ella va a hacer se llama Revisiones metapsicológicas y sus implicaciones terapéuticas, los nuevos vestidos de la interpretación. Entonces, los esperamos a todos. Muchas gracias, Diego. Gracias, Gracias a todos por estar acá. Gracias.